Nombres de Dios, clase 4, audio 1. Hola queridos alumnos, los saluda Marcos nuevamente. Qué bueno poder estar juntos otra vez, avanzando con el estudio de los nombres de Dios. En esta ocasión vamos a estudiar uno de los nombres primarios. Habíamos dicho que eran tres: Elohim, Adonai, y hoy nos toca estudiar Jehová, el nombre Jehová. Bien, en cuanto al uso del nombre, tenemos algunos comentarios para ir haciendo y vamos a avanzar después sobre el tema de cómo fue que este nombre fue revelado, cuál es su significado, su etimología y demás. El uso del nombre de Jehová. Este nombre es el que especialmente fue desplazando, y cuando decimos esto estamos hablando de en cuanto a relevancia, en cuanto a importancia, fue desplazando poco a poco a los otros nombres primarios. Bien, pues en este nombre, el nombre de Jehová, Dios se reveló como el Dios de gracia, entre otras cosas. Siempre se ha considerado que este es el más destacado y el más característico de los nombres de Dios, el nombre incomunicable, como algunos lo llaman. Y más adelante vamos a tener algunas pistas de por qué decimos eso. En el Antiguo Testamento lo encontramos más de 6.500 veces. De acá la preponderancia y la relevancia de este nombre, como dijimos antes. Este nombre es aplicado siempre y solamente a Dios y a nadie más. No hay un significado o aplicación secundaria, como ocurre en el caso de Elohim o Adonai, como vimos antes. Tampoco aparece en plural, como es el caso de los otros dos nombres. ¿Se acuerdan que hablamos de plural de supremacía, plural de majestad o de intensidad? Bien, bueno, no es el caso de Jehová. El uso del nombre de Jehová se encuentra pocas veces antes de la época de Moisés. Es decir, no lo encontramos con tanta abundancia. Dijimos que aparece más de 6.500 veces en los registros del Antiguo Testamento, pero su uso se encuentra pocas veces antes de la época de Moisés. Aparece por primera vez en Génesis 2.4, donde fue usado por Eva. Génesis 4.1, lo podemos mencionar, donde dice que conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Este es un capítulo que termina en tragedia, ¿no? Ustedes se acuerdan cómo resulta la trama y el desenlace del jardín del Edén. También es mencionado y se utiliza en Génesis en los pueblos en los días de Set. Si vamos a Génesis 4.26, dice: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Mantengamos una marca en este versículo. Si Dios quiere, volveremos a él más adelante. También fue usado por Noé en Génesis 9.26, donde hablando acerca del trato que había recibido por parte de sus hijos, ¿sí?, en una situación vergonzosa posterior a los eventos del diluvio y demás. Él dice: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Bueno, eso está en Génesis 9.26. Y después, bueno, Abraham también menciona el nombre de Jehová, lo utiliza. Lo encontramos en Génesis 12.8, Génesis 15.2, Génesis 15.8 y Génesis 17.1. Por ejemplo, leamos Génesis 15.2, donde dice que respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. ¿Sí? Este versículo ya lo habíamos leído en otra clase cuando hablábamos de Adonai. Pero también está Jehová, que es parte de este escenario de lucha espiritual, de incertidumbre, de debilidad y cuestionamiento en la vida de Abraham. Él dice: Señor Jehová. También en Génesis 17.1, donde
en este capítulo el Señor otra vez ratifica su pacto con Abraham y dice así este versículo de Génesis 17:1, que era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Bueno, como voy repitiendo a medida que vamos avanzando en las clases, es para destacar, es notable que a medida que leemos versículos y estudiamos nombres de Dios, y eso que estamos estudiando los nombres primarios, que son los que más aparecen tal vez, vemos que se empiezan a producir combinaciones de nombres de Dios en un mismo versículo. Este es un ejemplo, ¿sí? Siempre voy señalando esto, porque acá aparece Jehová, Dios Todopoderoso. Ahí tenemos otro nombre, ¿sí? Entonces, vemos que el nombre de Jehová, si estamos hablando en cuanto al uso del nombre, siempre introducimos cada nombre de Dios. Cuando hablamos primero de cómo se utilizaba, qué intensidad tuvo su uso, cuán común era o cuán conocido, etcétera. Bueno, en cuanto al uso, vemos acá algunas menciones en Génesis, y decíamos que aparecen antes de Moisés, de la época de Moisés, por supuesto. Ahora, ¿por qué mencionamos a Moisés como referencia? ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque la revelación del nombre ocurre directamente a Moisés. Ahora vamos a ir poco a poco desglosando esto, ¿sí? Estamos ahora avanzando un poco. Vamos a hablar de la etimología, es decir, el origen, el significado y la evolución del nombre, desde el punto de vista gramatical, tal vez un poco más adelante, y su significado, cómo fue conocido, qué revelaba este nombre, cómo fue conocido por parte de las personas, ¿sí? La verdadera derivación del nombre, es decir, su pronunciación original y su significado, son desconocidas. No se saben con total certeza. Tenemos información, tenemos muchas pistas, tenemos muchos principios para ver y cosas, pero no se sabe con certeza, son desconocidas. El Pentateuco conecta el nombre Jehová, hay un indicio aquí, conecta el nombre de Jehová con el verbo hebreo Haya, H-A-Y-A-H, que significa ser, como dice Génesis 1:5, que está relacionado con estar, Génesis 1:2, y también está vinculado con los verbos acontecer, sobrevenir. Este verbo solo se encuentra en hebreo y arameo. Isaías, vamos a leer, déjenme leer el ejemplo de Isaías 7:7 que mencioné recién, que habla de acontecer, sobrevenir. Por tanto dice, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Ahí tenemos un ejemplo, con una traducción al idioma nuestro, por supuesto. Esa es la raíz. Hay un indicio de que esa es la raíz del nombre, que nosotros hoy conocemos como Jehová. Ahora, no nos vamos a quedar con eso, porque si vamos al episodio en el cual el nombre de Jehová es revelado, es decir, se da a conocer de forma plena, vamos a encontrar que es un nombre multifacético y que tiene una dimensión extraordinaria. Y esto supera con creces toda aquella información que no tenemos respecto de su etimología y su origen lingüístico. Porque al ver su revelación, el carácter de Dios detrás de eso, y todo lo que eso conlleva, vamos a quedar asombrados. Cuando hablamos de la revelación, estamos hablando de que hubo un momento en la historia en el que el nombre de Jehová se manifestó. Como todos los nombres de Dios, hay una primera mención. En este caso habíamos dicho que era en Génesis capítulo 2, está registrado allí, pero hay una diferencia respecto de los otros nombres primarios o los otros nombres que aparecen compuestos acá.
el nombre de Jehová se da a conocer de una forma puntual y concreta, ¿sí? Y este escenario es con Moisés. Fue a Moisés a quien se le reveló el significado profundo de este nombre. Esto es en Éxodo 3, 13 y 14. La fuerza de este pasaje nos permite creer que el nombre Jehová con toda probabilidad se deriva del verbo hebreo que mencionamos anteriormente. Bien, déjeme citar este pasaje, vamos leyéndolo un poquito. Estamos en Éxodo 3, versículos 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y estas preguntas de Moisés, vemos que Moisés se puso a un poco preguntón ahí, y no nos olvidemos que en este capítulo Moisés empieza a tener algunas dudas respecto de si él era la persona que tenía que ir o no. Él era la persona que iba a conducir ese proyecto de liberación de la esclavitud. Y todo eso, él empieza a luchar contra eso y vacilar. Bien, mientras Dios le encomienda esa tarea. Y le pregunta: ¿cuál es su nombre? Si yo me presento ante el pueblo, a tu pueblo, y ellos me dicen: ¿y quién, en nombre de quién venís? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les respondo? ¿Qué les digo? Qué bueno que Moisés preguntó esas cosas, porque fíjense que las respuestas que obtenemos, lo que obtenemos como respuesta es la revelación de Dios en cuanto a su propio nombre. Es impresionante. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Este pasaje es tremendo y a partir de ahora vamos a estudiarlo un poco. Vamos a ir separando algunos ítems para entender qué significa el nombre de Jehová, qué implicancias tiene para nosotros, qué dimensiones tiene, porque si vamos a la historia de ese momento, también tuvo sus efectos, y cómo trasciende el tiempo y nos toca hoy a nosotros también. Vamos a ir avanzando en este hermoso estudio.